todos. Como de costumbre, es un placer darles la bienvenida a un nuevo evento del ciclo de conferencias 2013 del módulo Jacques Monnet de Estudios Europeos. Anualmente, desde la creación del módulo en el año 2009, organizamos conferencias sobre temas de actualidad en lo relativo a la Unión Europea y principalmente en su vínculo con Uruguay y con el Mercosur. Y desde que comenzaron las actividades del módulo, la Unión de Exportadores siempre nos ha apoyado en este tipo de actividades. En esta oportunidad nos acompañan tres representantes de la Unión de Exportadores del Uruguay, la señora Teresa Eichenberg, el señor Carlos Fraschini y la señora María Laura Rodríguez. Debo comentarles que estaba previsto que nos acompañara hoy también el presidente de la Unión de Exportadores, el señor Álvaro Queijo, pero debido a imprevistos de último momento, ineludibles, excusa su presencia y bueno, esperamos contar con la presencia de él en futuras oportunidades. Antes de comenzar, me gustaría hacer una brevísima reseña biográfica de nuestros invitados de esta noche. Y sobre la señora Teresa Eichenberg, me gustaría comentarles que realizó el curso de gerencia de organizaciones empresariales organizado por INCAE y la Universidad de Harvard en Costa Rica. Entre diferentes actividades internacionales en las que ha participado, por ejemplo, ha realizado un seminario sobre emprendedurismo en Bahrein y un seminario sobre comercio exterior y propiedad intelectual en China. Les comento también que la señora Teresa Eichenberg habla francés, inglés, portugués, alemán y japonés. La verdad que la envidio. Entre 1973 y 1989 se desempeñó como secretaria de la Unión de Exportadores del Uruguay. Entre 1989 y 1993 ocupó el cargo de directora del programa de promoción de exportaciones de la Unión de Exportadores. Y desde 1993 está en el cargo de secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores en calidad de gerente. Sobre el señor Carlos Fraschini, me gustaría comentarle que es un profesional con una vastísima experiencia en el ámbito empresarial y con un profundo conocimiento de la actividad agroindustrial destinada a la exportación. Ha tenido una larga trayectoria en la empresa Citrícola Repecho, Sociedad Anónima, desde que ésta comenzara sus actividades en el año 1978. En la misma ha sido director y presidente del directorio en varios periodos y actualmente ocupa el cargo de secretario del directorio. Tuvo también una muy estrecha relación con Asucitrus, Sociedad Anónima, una empresa citrícola que comenzó sus actividades en 1985. Entre 1984 y el año 2013 fue director de Asucitrus, pasando luego a ocupar el cargo de presidente del directorio y además desempeñándose como director ejecutivo. Ha tenido también un largo vínculo con Udor, Sociedad Anónima, una asociación principalmente de productores citrícolas, donde se ha desempeñado como director comercial, ocupando hoy el cargo de presidente del directorio. Actualmente es el presidente del directorio de la empresa Azucarlito. Por otra parte, siempre mantuvo un vínculo muy estrecho con UPFRUI, esto es la Unión de Productores y Exportadores de Fruta del Uruguay, y desde septiembre de 2013 ocupa el cargo de presidente de esta institución. Con respecto a la economista María Laura Rodríguez, ella hace mucho tiempo trabaja en la Unión de Exportadores, es siempre nuestro vínculo más directo con esa institución, y es docente de macroeconomía en la carrera de turismo. Bueno, no siendo para más, le doy la palabra a nuestros distinguidos invitados. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Hola, hola. Hola, hola. Si no, le traigo un inalámbrico, ¿quieres? Respecto a mí.
Buenas tardes a todos. Ahora sí. Es un placer para la Unión de Exportadores estar compartiendo con ustedes esta hora y gracias por estar acá presente a todos ustedes. Y primero vamos a contarles brevemente lo que es la Unión de Exportadores del Uruguay para que tengan una idea de qué es lo que hace la Unión, cómo ayuda a exportar y a conectarse con el exterior y cómo también ayuda y sugiere ideas para mejorar la competitividad de nuestras exportaciones de forma tal de que podamos llegar en tiempo y forma, pero con buenos precios y competitivos al exterior. La Unión de Exportadores es una gremial privada sin fines de lucro que agrupa a los exportadores uruguayos, a todos aquellos que están interesados en el comercio exterior del Uruguay. Tiene un consejo directivo que está conformado por un representante de cada sector exportador y por las cámaras empresariales, como ser la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Cámara Mercantil de Productos del País, la Asociación Rural, la Federación Rural y la Confederación Granjera. ¿Por qué esa formación? Porque esas cámaras fueron las que en el año 1967 fundaron la Unión de Exportadores, porque los empresarios necesitaban un brazo especializado que solo estuviera enfocado en la exportación del país. Y es así que en el año 1967 comienzan los primeros pasos de los exportadores uruguayos. Y con la capacitación de los empresarios, con la participación en las primeras ferias, salían los empresarios uruguayos de la mano de la institución, con la ayuda también del Estado y los organismos que en aquel momento estaban para promocionar las exportaciones. ¿Cómo se financia la Unión de Exportadores? Se financia con el aporte de los socios. Tenemos 250 socios que son el 83% del movimiento exportador. O sea que, y es más, hay empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, y aquellos que golpean la puerta de la Unión y quieren empezar a exportar, también los ayudamos. De todas formas, existe otro instituto, como es el Uruguay 21, que colabora en dar mucha información para que las pequeñas empresas puedan ir a las ferias, a las exposiciones y también hace estudios de mercados. Nosotros nos complementamos, no sustituimos unos a otros. Antiguamente había 19 institutos que promocionaban las exportaciones, hoy hay uno a pedido nuestro para que todo se enfocara en un solo instituto y los fondos que eran escasos se volcaran a través de ese instituto. Y nosotros lo que hacemos es, tenemos 3 pilares estratégicos. Uno es el lobby de apoyo al comercio exterior, o sea, estamos todo el tiempo pidiendo entrevista a las autoridades del gobierno para que vayan solucionando el día a día de las exportaciones, de la operativa de exportación. Y entonces sugerimos ideas para mejorar la competitividad. Y después en la parte de promoción, si bien no hacemos lo que hace Uruguay 21, que tiene fondos para ayudarlos a ir a ferias y exposiciones y hacen estudios de mercado, nosotros tenemos un programa que se llama Línea Verde, en donde relevamos toda la problemática del exportador y vamos al gobierno, al ministro, cualquiera que sea el especializado en ese problema. El ministro nombra una persona de su confianza para que hable con nosotros y nosotros vamos con una metodología de proponer el problema, hacemos un análisis del problema que nos plantean los exportadores, cuantificamos el daño en miles de dólares que significa ese problema al exportador, un camión parado en el puerto, una tarifa que es excesiva, un análisis que demora el trámite en el Ministerio, por ejemplo, de Salud Pública, registros que necesitan las empresas que salgan rápido. Todo eso viene hacia la Unión de Exportadores, nosotros vamos con esa metodología y planteamos soluciones.
Y de esa forma en el día a día vamos solucionando toda la operativa de exportación. Si no está a nuestro alcance, siempre juntamos a todos los que tienen que ver con el problema en una mesa y vamos solucionando. Y después tenemos programas de desarrollo, que ahí están los programas con las universidades, unimos al exportador y a la universidad para que hagan investigaciones y se conozcan, y que los mismos estudiantes que hacen las investigaciones se conecten con la empresa o las empresas o con los exportadores mismos. Después tenemos un programa que es de emprendedurismo, en donde ayudamos a hacer empresas y que esas empresas puedan emprender sanamente y que tengan todas las herramientas necesarias para transformarse en una empresa. Y la innovación, emprendedurismo e innovación juntos a través de un programa que se llama Emprendimientos Corporativos. Incubamos dentro de empresas grandes nuevas ideas, empresas chicas que quieran después independizarse de la empresa grande y ser proveedores como empresa independiente. Y después tenemos otro programa de medio ambiente, en donde María Laura es responsable también, en que estamos sensibilizando a todas las empresas socias sobre las nuevas normativas del cuidado del medio ambiente y que, bueno, vayan mejorando su toma de decisiones en la medida de que reciban toda esa información que vamos manejando a través de los programas. Esos son los 3 pilares estratégicos. Las empresas viven llamándonos para ver cómo se los podemos solucionar los problemas, y nos comunicamos con las empresas a través de la página web de la Unión de Exportadores, de la newsletter, de publicaciones y, bueno, con numerosos talleres y seminarios que estamos desarrollando. Y, bueno, innovando, que para ustedes es muy común, es a través de las redes sociales, en Facebook y Twitter, que pueden recibir noticias siempre de la Unión de Exportadores. María Laura también es la responsable de la sección comunicaciones, o sea que tiene varios sombreros. Entonces, la segunda parte, y que viene ahora lo más interesante, es conversar con ustedes acerca del comercio entre Uruguay y la Unión Europea y los beneficios, las dificultades y las perspectivas en este ámbito de cómo impacta todo lo que exportamos y las medidas que toma la Unión Europea en nuestras exportaciones. Para eso va a estar María Laura comentándole algunas gráficas de cómo están las exportaciones de Uruguay y la importancia de la exportación en el PBI del Uruguay, y después el contador Fraschini, que les va a dar, es un exportador referente de la exportación a la Unión Europea, que con datos de la realidad nos va a ilustrar sobre lo que siente un exportador al exportar a la Unión Europea. María Laura. Sí, pero bueno, te va a volver el micrófono. Hola, ¿me escucha? Buenas noches. Veo algunas caras conocidas por ahí. Bueno, les voy a contar un poco sobre las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea, pero primero déjenme comentarles cómo viene evolucionando la exportación, en este caso es de bienes y servicios, porque los datos globales de servicios los obtenemos a partir de la balanza de pagos del Banco Central. Cómo viene evolucionando sobre PBI, o sea, qué porcentaje representa el PBI uruguayo la exportación. Y como ven en las gráficas, en esta gráfica de la evolución desde el año 2000, tenemos que la exportación representa ha tenido un escalón, digamos, desde el año 2000, que representaba solo el 15% del total, a una franja que va entre 20 y 25 y 30% del PBI, que ha logrado a partir del 2004 y se ha mantenido medianamente estable. Esto no es ni bueno ni malo, digamos que es la realidad de la exportación en Uruguay,
obviamente que desde nuestro punto de vista sería muy sano, muy importante que la exportación logre una representación mayor en el PBI, ya que el mundo prácticamente no tiene límites. En cambio, el mercado interno sí tiene límites. Y si vemos las exportaciones de bienes, la evolución ha sido prácticamente exponencial. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cómo aumentaron tanto las exportaciones y no representan más del PBI? Bueno, porque el PBI también aumentó muchísimo. O sea, en la medida que aumentó el PBI, que ustedes habrán escuchado todos los años, el PBI crece. Bueno, hace 10 años que el PBI de Uruguay, o sea, la cantidad de producto y de servicios que genera Uruguay en un año, viene creciendo exponencialmente, las exportaciones también. Entonces se mantiene la relación de cuánto son las exportaciones en el total. Pero entrando a la Unión Europea, ¿cuánto exporta Uruguay a la Unión Europea? Bueno, ahí tienen también la evolución. También ha sido exponencial hasta el año 2008, por razones obvias de la crisis que sacude a la Unión Europea desde el año 2008. La evolución ha sido errática. En el 2009 se contrajo, después evolucionó favorablemente, en el 2012 hubo una caída de vuelta. Y bueno, las exportaciones a la Unión Europea no han tenido el buen desempeño que venían teniendo, debido a que bueno, los países de la Unión Europea vienen teniendo bastantes dificultades. Ustedes lo habrán visto en los diarios, en la tele, en alguna materia, y bueno, realmente ha sido un problema para los exportadores uruguayos, sobre todo de algunos sectores, por ejemplo, como por ejemplo cueros, madera tratada, etc. Si vemos la balanza comercial de Uruguay con la Unión Europea, tenemos que la línea verde son las exportaciones de Uruguay a la Unión Europea y la línea naranja son las importaciones. Han evolucionado parecido, en algunos momentos hemos tenido balanza positiva, en otros balanza negativa, pero no hay una diferencia permanente como nos pasa de repente con otros países, que tenemos siempre balanza negativa o siempre balanza positiva. Si miramos el total de la exportación de Uruguay por destino, acá tienen la evolución desde el año 98, nosotros en el 98, ¿y por qué pongo el 98? Porque es el año antes de las crisis que se vivieron en la región. Tuvimos la crisis de Brasil en el año 99, la crisis de Argentina en el año 2001, la crisis de Uruguay en el año 2002. Bueno, el 98 es el último año normal, digamos, en el que el Mercosur representaba de las exportaciones de bienes de Uruguay más del 50%, 55%. El NAFTA, que está compuesto por Estados Unidos, Canadá y México, representaba el 7%, la Unión Europea representaba el 17% y teníamos un 21% al resto del mundo. O sea, teníamos una dependencia bastante grande del Mercosur. Después de todas las crisis estas que les mencionaba, a fuerza de los hechos, digamos, porque se nos cayó el mercado argentino, se nos cayó el mercado brasileño, y la Unión Europea y Estados Unidos estaban en un momento bueno, no estaban en crisis, nosotros logramos exportar más, tanto a Estados Unidos, que se exportó mucha carne, como exportar más a la Unión Europea. Por lo tanto, como verán, la torta del año 2003 está más repartida, como en 4 casi. El tema es que la evolución a partir de ahí no es que se haya exportado menos, sino que aumentó la torta. O sea, como les mostraba, la exportación en total aumentó. Bueno, ¿cómo se fue repartiendo esa exportación total? Bueno, se exportó más al resto del mundo. El resto del mundo creció tanto que, si ven las exportaciones del 2012, tenemos 56% resto del mundo. Eso es muy bueno, es una gran diversificación de las exportaciones uruguayas a distintos destinos. El Mercosur representó ahí el 27%, y ahí estamos hablando solo de Argentina, Paraguay y Brasil, para hacerlo comparable con el Mercosur en los años anteriores. Ahora tenemos a Venezuela también. La Unión Europea redujo su porcentaje, en parte por esa pequeña caída que se dio a partir de la crisis, y bueno, el 56% del resto del mundo está compuesto
en gran medida por China, que prácticamente es nuestro principal destino en la actualidad. También está Rusia, Venezuela y bueno, y en realidad le exportamos a 166 países, así que está bastante diversificado. Las exportaciones uruguayas a la Unión Europea tienen una composición, como se ve acá, para el año 2012 la carne es prácticamente 40% del total de lo que exportamos a la Unión Europea. Después le sigue la soja, que la soja ha sido un producto que apareció prácticamente, nosotros no exportábamos soja hasta que aparece en el año 2010 por ahí, y la soja se posicionó como producto de exportación uruguayo por encima de la carne en el primer lugar a partir del 2012. Bueno, soja le exportamos también a Europa, también madera, lana, helados, curtiembres, se exportan cueros que van a los autos BMW son, ¿no? Que fabrica Alemania. O sea, tenemos una diversificación de productos hacia la Unión Europea, pese a que la carne ocupa la mayor parte, hay una cantidad de productos que se exportan, y en comparación con el año 2000, como para poner una referencia de más de 10 años para atrás, la carne ha ganado espacio, pero de todas formas mantenemos una diversificación de productos. En cuanto a los destinos a los que le exportamos a la Unión Europea, tenemos a Alemania en primer lugar, que tanto en el año 2000 como en el 2012 se mantiene. En segundo lugar tenemos a Reino Unido, en tercero Italia, luego España, y como verán se ha diversificado un poco más la exportación en el 2012 a distintos países de la Unión Europea, ya que si miramos el 2000, prácticamente el 75% estaba destinado a 4 países. Ahora ya ahí tenemos bastantes más países, y bueno, eso, siempre diversificar es algo que es positivo. Ese es el panorama en cuanto a la exportación de Uruguay a la Unión Europea. Entonces ahora vamos a ver algunas de las dificultades que han surgido en los últimos meses con respecto a algunos beneficios que teníamos, que se los va a contar Teresa. Esta presentación también la estuvimos haciendo en la Cámara Alemana de Comercio, donde tuvimos que compartir el panel con el representante de la Unión Europea en Uruguay, en donde nosotros como exportadores le explicábamos qué importancia tenía. Primero le explicamos qué importante era la exportación en nuestro país, para nuestro país, y después con respecto a la pérdida del sistema generalizado de preferencias, que en el 2000, lo vamos a perder en el 1 de enero del 2014. Entonces, ¿qué es el sistema generalizado de preferencias? Es un beneficio que dan los países desarrollados unilateralmente, preferencias arancelarias para que nosotros podamos entrar pagando menos impuestos a ese país o a ese bloque. ¿Por qué lo pierde Uruguay? Porque la Unión Europea tiene criterios para seleccionar países que estén en vías de desarrollo para ayudarlos. Y Uruguay hubo una reforma de ese esquema, y Uruguay es considerado un país de ingreso medio alto. Entonces salimos de la categoría de vías de desarrollo, y por lo tanto ellos van a volcar esos fondos, esos beneficios, a otros países, por ejemplo África. Se van todos los fondos a África para ayudar a aquellos países que están en menores condiciones que el nuestro. Entonces, ¿desde cuándo es? Desde el 1 de enero, como les comentaba, desde el 2014, y a quiénes? Países como Uruguay, Argentina, Brasil y todos aquellos que están en la lista que han mejorado el ingreso. ¿Qué representa entonces para Uruguay esta pérdida? Después Franchini se los va a contar en la vida real lo doloroso que va a ser para el sector que representa el hecho de que no tengamos más esos beneficios. Entonces,
tenemos que más de 200 millones de dólares de exportaciones van a la Unión Europea. 35% de lo exportado a la Unión Europea en cantidad de productos y el 20% de lo exportado a la Unión Europea en dólares, y representa el 4% de lo exportado al mundo. Y eso significa que nosotros vamos a estar en menores condiciones de acceso al mercado europeo, perdiendo competitividad, y otros van a mantener las preferencias. O sea que vamos a quedar en diferencia de condiciones para entrar en la Unión Europea. ¿Qué representa para Uruguay entonces? Un aumento de aranceles de hasta 13%. No quiere decir que sea 13%. Puede ser 0,2, 0,5, 5% según los productos. Y eso va a tener evidentemente un fuerte impacto sectorial. Pero ¿qué representa para la Unión Europea el comercio uruguayo? El 0,01 de las importaciones totales y el 0,26% de las importaciones al amparo del sistema generalizado de preferencia. O sea, si comparamos lo que le significa a Europa el comercio uruguayo, no es nada. Pero como ellos no lo hacen, lo hacen multilateral, lo hacen para varios países, no podemos negociar directamente con la Unión Europea, Uruguay solo con la Unión Europea, porque somos chicos, porque no significa nada para ellos nuestro comercio, pero sí para nosotros significa muchísimo. Veremos cómo con la Cancillería buscar alternativas. Justamente mañana jueves invitamos al representante de la Unión Europea que participe en nuestro consejo directivo, que sesiona mañana a las 10 de la mañana, para poder intercambiar ideas con él a los efectos de ver posibilidades bajo cuerda, ver si hay alguna posibilidad de negociar algo. ¿Y cuáles son los principales productos que exportamos a la Unión Europea? ¿Y qué significa para cada uno de esos sectores? Por ejemplo, ven los pescados. Los pescados exportan, y el 71% de lo que exportan el sector de la pesca va para la Unión Europea. O sea que para ese sector va a ser durísimo si no encuentra otros mercados donde acceder competitivamente. Mandarinas, acá tenemos un referente que les va a hacer mejores comentarios, pero el 71% va para la Unión Europea. Y cueros en menor, pero 53% es la mitad de sus exportaciones del sector cueros va para la Unión Europea. Y después los otros productos que son madera, carne equina, arándanos, conservas de pescado, cangrejos, colas y demás adhesivos, jugos de naranja, concentrados, crustáceos, vestimenta de cuero y cementos de resina y demás mástiques. Todos es un porcentaje importante. Hay uno que es 94%, eso va, toda la exportación de ese sector va a la Unión Europea. Entonces, para ver el impacto que va a tener a partir del 1 de enero, que no es poca cosa. Y bueno, y en la negociación Mercosur-Unión Europea, para nosotros es re importante haber hecho la negociación Unión Europea-Mercosur hace mucho tiempo. Pero hace 15 años que venimos hablando de firmar ese acuerdo. Y hoy nos vamos a encontrar sin el acuerdo, que ahí podríamos haber accedido a complementar o a suplir ese beneficio que hoy cae, y hoy no vamos a tener ni el SGP ni el acuerdo con Mercosur Unión Europea. Entonces, bueno, estamos negociando. Hoy la Unión Europea está ávida de hacer el acuerdo, pero se agrava más aún porque la Unión Europea, y a otro ritmo y más rápido, va a firmar con Estados Unidos un acuerdo. Entonces, estamos evaluando qué impacto va a tener ese acuerdo en estas condiciones, con un contexto internacional con volatilidad de los mercados, que nos impacta, la desaceleración de las economías centrales, que nos impacta,
demanda de las economías emergentes, precio de los commodities. Puede ser que los precios de los commodities todavía se mantengan, pero porque China va a seguir empujando eso. Bueno, la crisis europea que todavía se está por ver la luz. Tendencias proteccionistas en ambos bloques, porque sí, la Unión Europea no solo va a empezar nos saca del sistema generalizado de preferencias, pero nos está empezando a aplicar para protegerse, porque salen de una crisis y es natural que esos mercados se protejan con pararancelarias, o sea que nos va a empezar a aplicar temas sanitarios. Por ejemplo, en la miel ya empezó a aplicar y a exigir temas de sanidad, que los productores nuestros, que son pequeñitos, no tienen las normas y hay que hacer mucha sensibilización para que cumplan con esos requisitos. También los problemas que tiene internamente el Mercosur, que eso impide que nos pongamos todos de acuerdo para firmar rápidamente, que ya no es rápido porque pasaron 15 años, temas como un acuerdo con la Unión Europea. Entonces, nosotros vemos algunas soluciones parciales para ver si podemos antes del 1 de enero firmar algo con la Unión Europea. Creo que ahora en el mes de septiembre los países del Mercosur tenían que presentar las listas. Argentina está reticente a presentarlas, pero esperamos que lo haga. Y si Argentina no lo presenta, porque hasta ahora los que estaban en desacuerdo con firmar con la Unión Europea eran Brasil, Argentina, no eran Paraguay ni Uruguay, y justamente los países más chicos nos obligamos a tener mejor acceso al mercado porque la pequeñez de nuestros mercados internos. Entonces ahora hemos estado con los exportadores brasileños y los hemos visto muy entusiasmados en firmar rápidamente un acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos también tienen problemas en el mercado interno y hoy a ellos les urge salir al exterior a vender más. Entonces, las soluciones pueden pasar por un waiver, o sea, un permiso para aumentar el arancel externo común hasta 200 productos por país, o Argentina, por ejemplo, tiene un comercio administrado y el control de cambios, como lo hemos visto, y Brasil tiene situaciones especiales en algunos productos, y todavía tenemos el problema que Paraguay se integra o no se integra. Entonces, a la luz de la Unión Europea nos ve muy desordenados como para firmar nada. Y el ingreso de Venezuela, que todavía estamos viendo cómo aterriza dentro del Mercosur. Entonces, lo que les comentaba recién, el intercambio de ofertas antes del fin de año, vemos si se cumple. El acuerdo marco con distintas velocidades, que es una solución que estamos proponiendo, a ver si la Unión Europea lo acepta. Brasil y Uruguay firmar. Compromiso de Paraguay, Venezuela y Argentina de firmar cuando puedan, pero firmarlo. Y una autorización para que Uruguay pueda firmar solo con la Unión Europea, pero dudo que nos permitan hacer eso, pero más aún la Unión Europea no firma solo con un país. Y pedir la prórroga, la otra es pedir una prórroga temporal del sistema generalizado de preferencias para Uruguay. Esas son interrogantes que tenemos, mañana se las vamos a plantear al embajador, y veremos cómo podemos salir de este enrollo que es bastante difícil para nuestras exportaciones. Creo que me quedo por acá y ahora me gustaría ver si pasamos a la experiencia de Racchini en la exportación de citrus a la Unión Europea y que nos cuente el impacto que va a tener en el sector. La idea de incorporarme en la charla era poder darles una visión desde un punto de vista bastante práctico de un sector que tiene una larga trayectoria de negociación y de comercialización de frutas en la Unión Europea, y
complementar de alguna manera la visión un poco más global que presentaron sobre lo que es el sistema generalizado de preferencias y qué es lo que está pasando en este proceso de perder ciertas condiciones. Así que vamos a hablar en principio de un sector pequeño en la economía nacional, que es la fruticultura, la citricultura de exportación. Algunos conceptos que se manejaron son totalmente aplicables, o sea, un país de 3 millones de habitantes, si quiere crecer, tiene que exportar, no tiene otra. En la citricultura, el consumo per cápita de citrus ya era elevado hace 3 décadas, o sea que no había muchas probabilidades de crecer. Así que el sector fue creciendo orientado a la exportación. Y la exportación se realizó básicamente orientado al hemisferio norte, porque los cítricos se producen en zafras, que normalmente son más o menos de 6 meses, por lo tanto hay una complementación de frutas producidas en el hemisferio norte con las que producimos en el hemisferio sur. Y eso permitió, y cada día se va consolidando más, que productores del hemisferio sur puedan ofrecer un producto complementario del hemisferio norte para que el consumidor de alguna manera tenga un producto de similares características fresco todo el año. Nosotros obviamente no estamos solos en el mercado, tenemos que de alguna manera competir con prácticamente todos los países del hemisferio sur que son productores, en el caso que estamos tratando, de cítricos. Y ahí estamos hablando de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Argentina, bueno, obviamente Uruguay, incluso Chile, que está mucho más desarrollado en otros rubros frutícolas, pero que la citricultura ha ido también evolucionando. El hemisferio norte, ¿por qué? Bueno, porque en los últimos 50 años es donde estaba el poder adquisitivo, por lo tanto era complementarse con la producción del hemisferio norte en un mercado con un alto potencial de demanda. Adicionalmente a lo que es el mercado de Europa, Uruguay ha estado intentando durante muchos años también el ingreso a Estados Unidos, otro mercado del hemisferio norte con un potencial importante para el consumo de frutas frescas. Así que yo voy a explicarles un poco la realidad desde el punto de vista del sector citrícola. Bueno, así que ténganme un poco de paciencia, pero la idea es más o menos repasar cuáles son los aranceles que de alguna manera tenemos que pagar, digamos, cuando queremos entrar a la Unión Europea. Y la idea es mostrarles un poquito cómo fueron evolucionando con el correr de los años, porque de alguna manera hoy, si bien a nosotros nos preocupa la pérdida del sistema general de preferencias, pero más nos preocupa el hecho de que ha habido países, como el caso de Sudáfrica, de Chile y de Perú, que por un canal u otro han logrado una degradación de los aranceles que estaban pagando en la Unión Europea, por lo cual la realidad de Uruguay y de Argentina, por ser miembro del Mercosur, en cítricos, nuestra capacidad de competir con otros países del hemisferio sur ha ido retrocediendo. Obviamente va a retroceder un poquito más cuando al arranque del año próximo perdamos el sistema general de preferencias. Digo, los cítricos, digamos, normalmente las variedades principales, naranjas, mandarinas, limones y pomelo. Pomelo se produce muy poco en Uruguay, prácticamente va desapareciendo, pero el mayor rubro son naranjas, y las mandarinas ha crecido mucho en los últimos años, y como ustedes vieron en la gráfica o la información que había, que el 70% de las mandarinas que exporta Uruguay van con destino a la Unión Europea. Es un producto de mucha calidad,
buena demanda, pero como veremos un poquito ahora, no es fácil competir con otros países como los que mencionamos, que están logrando degradaciones arancelarias importantes. Así que los aranceles básicamente es como un impuesto, digamos, que se paga cuando se ingresa a la Unión Europea, y en general hay algunos matices, pero digo, la mayoría se aplican al valorem, o sea, sobre el precio de ingreso de una mercadería a la Unión Europea hay que pagar un arancel de un X%, que esa es un poco el general. Después hay algunas situaciones puntuales, como el sistema de precios de entrada en el caso de los limones, que más bien es una especie de impuesto antidumping, que lo que trata de lograr es que no haya una venta masiva de un producto que se produce también durante más meses del año. O sea, todos estos impuestos o aranceles, taxas o lo que fuera, tienen un origen, digamos, en tratar de proteger de alguna manera la producción local, y sobre todo, digamos, cuanto más sensible es la producción local, más elementos de protección tienen. El sistema general de preferencias abarca una cantidad de productos sensibles a la economía que uno quiere entrar. Por eso veíamos, por ejemplo, que algo de pescado, las mandarinas. Si miramos un poco toda la cuenca del Mediterráneo, los países como España, Italia, Grecia son productores de mandarinas y de cítricos en general, y evidentemente esa producción muchas veces está desarrollada tomamos el caso de España, digo, son predios muy pequeños y son miles de productores, que por lo tanto, digamos, tiene su peso tratar de no romperles demasiado el mercado, ¿no? Eso es lo que un gobernante intenta, digamos, y lo plasma, digamos, en estos sistemas de aranceles que uno va pagando. Hay una particularidad en el caso nuestro de los cítricos, que digamos, varía de acuerdo al momento de la estación. O sea, cuando no se está produciendo cítricos en el hemisferio norte, en la cuenca del Mediterráneo, el arancel es más bajo. Eso nos permite a nosotros ingresar ciertos meses del año con un arancel un poco menor. Por ejemplo, es lo que decía ahí, que los menores son menores en la poszafra, o sea, más o menos de abril a octubre, que es nuestra zafra. Y normalmente se aplican sobre el precio de entrada de la fruta, ¿no? Yo, para simplificar, puse el concepto de precio CIF, porque bueno, tomando el precio de la mercadería más el flete, ese es prácticamente el precio de entrada que entra. Ahora, como siempre hay algún importador medio pícaro que puede pedir una subfacturación al exportador para pagar menos impuestos, la Comunidad Europea tiene, digamos, en Bruselas, su central, emite normalmente un listado de precios que son de referencia. O sea, si tú querés entrar a una mercadería subfacturándola para pagar menos impuestos, ellos usan el otro elemento de comparación, que es el precio de referencia de Bruselas. Ahí están los aranceles que las distintas variedades están pagando durante el año y en esos periodos. O sea, cuando tienen la zafra ellos, en algunos casos aumenta, como en el caso de las naranjas. El caso del limón se mantiene más o menos igual todo el año, porque también ellos tienen una producción de verano, o sea que tienen una producción un poco más estable durante el año. Y en el caso de las mandarinas, tienen un arancel alto durante todo el año. Eso fue lo que algunos países como Sudáfrica y Chile y bueno, Mercosur, digamos, también intentó decir, no, pero ¿por qué le cargan un arancel tan alto a un producto si no lo producen en determinados meses del año? ¿Por qué no hacen lo mismo que hacen, por ejemplo, en la naranja? Y bueno, eso es una historia bastante larga, pero de alguna manera, bueno, ese es un poquito, la parte de abajo de la tendencia lo que muestra es, en el caso de las mandarinas, hoy estamos pagando un arancel de 12,5%, más o menos parejo todo el año.
En realidad el arancel es 16%, pero se logra mediante el Sistema General de Preferencias y con la presentación de un formulario tipo A, que los exportadores lo solicitamos en la Bolsa de Comercio, lograr una reducción de ese 2,5%, que de alguna manera es lo que vamos a perder a partir del 1 de enero del 2014. Rápidamente, un poquito la evolución histórica, es decir, bueno, ustedes saben que en el Tratado de Asunción, en el año 91, se creó el Mercosur, se formalizó la existencia del Mercosur. Parto de tan atrás porque, en definitiva, hoy la gran limitante que tiene Uruguay para agresivamente negociar, no digo tratado de libre comercio porque eso pasa por otros temas, pero por lo menos acuerdos bilaterales con distintos países, es que somos miembros del Mercosur. Y cuando estamos hablando de la Unión Europea, la única forma de negociar, como Teresa lo explicaba, es bloque a bloque. O sea, no tiene Uruguay la posibilidad de ir y decir, bueno, a Bruselas a decir, bueno, a ver, ¿por qué Uruguay no tiene la posibilidad de negociar un arancel para ningún producto? Lo tiene que hacer a través del Mercosur. Y por eso mencionaba la existencia del Mercosur como un elemento importante. Después en el año 93, o sea, la ronda de Uruguay del GATT duró como 5 años, pero finalizó en el 93, ahí se había logrado bajar 20% los aranceles en la Unión Europea. Esos son negociaciones de país a país, o sea, no una empresa o un sector de empresarios tiene la capacidad de hacer esas negociaciones. No hay más remedio que ir a golpear la puerta de aquellos negociadores, comercio exterior o lo que fuera, que de alguna manera después se sientan a negociar con la Unión Europea o con cualquier otro país. Está un poquito lejos de la capacidad empresarial de participar activamente o forzar negociaciones entre bloques económicos de la magnitud de la Unión Europea y del Mercosur. Bueno, y a partir del año 2000, Sudáfrica muy hábilmente comenzó un proceso, negoció y logró una degradación progresiva de los aranceles. Como veíamos hoy, por ejemplo, la mandarina, que es el rubro más sensible, que pagaba 12,5% de arancel, los sudafricanos lograron en 10 años llegar a pagar 0 arancel. Los chilenos, ni lerdos ni perezosos, se anotaron en el proceso de Sudáfrica y 2 años más tarde, pero se engancharon en un proceso similar. Chile no está dentro del Mercosur, puede negociar directamente y de alguna manera hábilmente lo fueron haciendo. En el 2005 ahí logró Perú el arancel 0. Perú lo logró de un saque, no negoció, porque en definitiva, como país pobre, con problemas de producción de drogas, la Unión Europea le concedió arancel 0 prácticamente en el mismo año que negociaron. Y en el 2005, cuando Uruguay estaba intentando de alguna manera meterse dentro de algunos de estos programas de reducción arancelaria, la Unión Europea le comunicó a Uruguay que, lo que decíamos recién, no hay forma de negociar Uruguay directamente con la Unión Europea, tiene que hacerse bloque a bloque. Para que tengan un poquito una idea de cuál es el impacto que tienen los aranceles y eventualmente el 16% que sería el arancel para mandarinas que tendríamos el año próximo, y comparándolo con la incidencia que tiene para competir con países que tienen arancel 0. O sea que el valor CIF, que es el valor de la mercadería más el flete, una caja de 10 kilos de mandarina es aproximadamente de $13. El 16% de arancel que nosotros tenemos que pagar para entrar equivale a un par de dólares. Eso no lo pagan ni los chilenos ni los africanos, y es una ventaja o desventaja competitiva que tiene el sector citrícola cuando tenemos que mantener la relación con un cliente que puede ser Tesco, el mejor supermercado inglés, o algún importador fuerte en la Unión Europea.
Ahora, cuando uno mira la incidencia en el costo y flete, uno dice, bueno, tiene ese 16% de incidencia, pero cuando ya lo pasamos a ver cómo nos incide en el precio FOB, o sea, porque en el flete nosotros no tenemos, hay que pagarlo una y otra, la incidencia sobre el valor FOB pasa ya a ser 20-21%. Pero si seguimos analizando un poco más y decimos, bueno, una caja que estamos cargando en un contenedor, digamos, ¿cuánto tiene de fruta? Bueno, la mitad de ese precio FOB podemos decir que es fruta. Quiere decir que los $2 que equivale el arancel que estamos pagando en la Unión Europea equivale al 40 y pico % de lo que es la fruta que va dentro de las cajas. Y claro, después nos quejamos de que no tenemos mucha competitividad, pero evidentemente si hoy un productor de Uruguay, no soñemos con cosas que no existen, pero digo, es una realidad. El productor sudafricano, esos $2 que vendemos en igualdad de condiciones, competimos con buena calidad de fruta, logramos precios iguales a Sudáfrica, a veces hasta un poquito mejor que Sudáfrica, pero es una diferencia muy pequeña que no puede cubrir de alguna manera la incidencia de ese arancel. Ahora, acá viene un poco la diferencia con la charla de la Unión de Exportadores. O sea, la Unión de Exportadores, como debe ser, es un órgano que agrupa a todos los exportadores. En el fondo todos tenemos una problemática bastante similar de competitividad y bueno, puede haber matices en qué mercados estamos explorando. Pero estas medidas que de alguna manera nosotros estamos adoptando son medidas de un sector o de una empresa, de un sector exportador que tiene que adaptarse a esa realidad en el mundo entero y decir, bueno, ¿cómo puedo de alguna manera disminuir el impacto que tiene en mi empresa la incidencia de esos aranceles que yo pago y que mis competidores no pagan? Bueno, y entonces ahí hay de alguna manera, obviamente que hay que seguir trabajando con la Unión de Exportadores, con el Ministerio de Agricultura, con el cual tenemos una relación muy directa, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para buscar formas de incidir para que Uruguay negocie dentro del Mercosur y que el Mercosur negocie con la Unión Europea una degradación de aranceles. Pero imagínense lo que es eso en el orden de prioridades que pueda haber de las cosas que van a negociar cuando se sienten la Unión Europea y el Mercosur. Los aranceles de los cítricos probablemente estén en el puesto 125, ¿verdad? Entonces hay que buscar otras cosas. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Y bueno, tenemos que pensar, a pesar de que tenemos el 71% de nuestro producto colocado en la Unión Europea, el 71% de las mandarinas, los cítricos en general es un poquito menos. Pero tenemos que buscar otros mercados en donde de alguna manera nosotros podamos incursionar y competir con las mismas armas que intentamos competir en Europa, o sea, satisfacción de clientes, buen producto, buenos programas, hacerlo en donde podamos competir en igualdad de condiciones. Esa es una aspiración muy grande de ingresar al mercado de Estados Unidos, porque potencialmente es muy fuerte para el consumo y adicionalmente digamos, también nos complementamos en cuanto a la producción del hemisferio norte y sur. Y después de 20 años de trabajar esa alternativa, porque Estados Unidos es un país que es el rey del mercado libre, pero de alguna manera para ingresar da trabajo. Y siempre hay, me gusta mencionar, digamos, el tema de que cuando se hablan de barreras al comercio, de alguna manera están los aranceles, que es lo que hemos estado hablando, y el resto entra dentro de una especie de nebulosa pero muy dura que se llaman barreras no arancelarias, o sea, todo tipo de otras cosas que limitan, digamos, el comercio. Digamos, muy recientemente, esto es el tema de hace 15-20 días, hemos tenido la aprobación final para el ingreso al mercado de Estados Unidos, lo cual va a ser, y en el caso de mandarinas, muy importante, porque es un mercado de iguales o mejores características para el producto que la Unión Europea. Así que no vamos a lograr transferir el 71% de las mandarinas que van a la Unión Europea a Estados Unidos de la noche a la mañana. Es un proceso lento, hay que
explorar el mercado, conocer los clientes, los canales, pero bueno, tenemos la capacidad en el sector como para tener una buena penetración en el mercado de Estados Unidos. Rusia es un mercado que viene creciendo en el consumo de cítricos y de alguna manera es un mercado para nosotros también importante. En Asia, igual que ha sido el crecimiento, la fortaleza de nuestra moneda, que a veces como exportadores nos generan problemas, bueno, muchos países del hemisferio sur, y en Asia hay unos cuantos, que tienen una población muy grande, un consumo per cápita de cítricos bastante interesante y han crecido en poder adquisitivo. Pero ahí tenemos un problema con la fruta. La fruta es un producto perecedero que de alguna manera tiene que viajar para llegar a Malasia, Indonesia, 35 días, y bueno, el shelf life o la vida de mostrador, que es característica de la fruta, se ve afectada por 35 días de transporte. Para que tengan una idea, en Europa estamos en 20, en Estados Unidos vamos a estar en 20, 22, 23, o sea que ahí estamos bien. Entonces, para las mandarinas va a ser un poco difícil crecer en mercados muy lejanos. Y Brasil es una cosa interesante, digo. Yo le puse el fin de un paradigma, porque en el fondo me recuerda cuando empecé a trabajar en citricultura. Yo tenía un patrón que de alguna manera me decía, mira, errores cometemos todos, pero lo que no se pueden cometer en el negocio, digamos, son los errores básicos. Y hablar de un error básico era como decir, venderle una naranja a un brasilero, porque los brasileños son los productores número 1 de naranja del mundo, y sin embargo, porque pongo fin del paradigma, Uruguay ha crecido bastante en Brasil. ¿Por qué ha crecido? Y bueno, porque está explorando nichos que surgen no tanto por el hábito de consumo que tenga el brasilero, sino por la modalidad de comercializar la fruta a través de grandes cadenas de supermercados. Hoy el grupo de productores que yo represento, que es Sudor, estamos haciendo un programa con Pan de Azúcar en San Pablo, que prácticamente durante casi 6 meses todos los cítricos que está vendiendo el Pan de Azúcar son cítricos de Uruguay. Por eso es como ver el fin de un paradigma, ¿no? Y, o sea, de vuelta, los 3 campos es apoyar todo lo que sea gobierno y organizaciones para seguir buscando formas de negociar con la Unión Europea. No nos queremos ir, porque en naranjas y en limones nosotros tenemos buena penetración de mercado, los aranceles no son tan altos, no están comprendidos dentro del sistema general de preferencia, por lo tanto no van a cambiar para el año que viene, sí las mandarinas. Entonces, el tercer punto, que es en la Unión Europea, ¿qué hay que hacer? Y bueno, como empresas, como grupos exportadores, lo que estamos focalizados en mandarinas es buscar formas de ser un poco más diferentes, de acceder a crear vínculos duraderos con los clientes, clientes como estos que menciono, que hoy por hoy son los más importantes, que son las grandes cadenas de supermercados. Udor, por ejemplo, un avisito comercial, pero digo, nosotros tenemos hoy relaciones directas con supermercados como Tesco en Inglaterra, donde de lo que era la forma antigua de mandarle a un importador, eventualmente en Holanda o en Inglaterra, que después vendía la fruta, nosotros hemos llegado a realizar unas operaciones de abastecimiento directo de fruta a Tesco, que significa contratar una planta para preparar las mallas para la fruta, en un trabajo día a día, ingresar la fruta en el nombre del exportador. Es una cosa que antes parecía una cosa bastante poco posible, de que Udor ingresara la fruta en la Unión Europea a su nombre, contratando los servicios y prestando un servicio que es entrega día a día a las 8 de la mañana en el depósito del supermercado del producto que necesita. Y después toda la facturación y todo el sistema de transferencia de plata es todo electrónico. O sea, hay que adaptarse, y eso va generando esos vínculos más estables con clientes que de alguna manera, obviamente el mercado manda, no tiene muchas posibilidades de
decirte, bueno, no te preocupes por el arancel que vas a pagar, porque nosotros te lo cubrimos, porque el mercado es el mercado, pero sí valoran un proveedor que los atiende, los provee de lo que necesitan. Y bueno, van jugando un poquito con el riesgo de origen, o sea, tampoco se van a jugar a importar todo de un solo origen. Es decir, que esos elementos que el Uruguay citrícola ha desarrollado fuertemente, ha permitido que algo en la Unión Europea de mandarinas vamos a seguir trabajando. Bueno, por ahí era el tema. Muy bien. Sí. Hasta en hora. Bueno, me estaban comentando que no tienen mucho tiempo, ellos tienen que ir a tener otro compromiso, así que no sé si tenemos tiempo para un par de preguntas breves. Un par de ellas. A ver nuestro auditorio cómo está con las preguntas. Clarito. Fue tan clara la exposición que no hay lugar para preguntas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que estamos en hora, que ya estamos al límite del tiempo, me gustaría agradecer una vez más a la Unión de Exportadores el apoyo que cada año nos brinda, en particular a nuestros invitados de hoy por la excelente conferencia que nos han brindado. Entonces me gustaría pedirle a ustedes que me acompañen con un fuerte aplauso para agradecerles a ustedes. Muchas gracias a todos.